Hola, ¿qué tal están? Arratsaldeon, bienvenidos a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Un saludo de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios, y de quien les habla, Felipe Retamal. Hoy tenemos intención de abordar un tema bastante curioso, el de los capuchinos de Rentería. Vamos a intentar recordar la labor y las funciones que realizaron, o que realizó, mejor dicho, esta orden en Rentería, en Guipúzcoa. Hablaremos de la fundación de los capuchinos, hablaremos, por supuesto, de su ubicación y de la vida en el convento. Tenemos intención también de abordar, pues historias relacionadas con las actividades que ha venido organizando esta orden o esta congregación dentro de Rentería, y hablaremos con dos de los últimos capuchinos de Rentería. Ellos son José Luis Ansorena y Xavier Echenique. Enseguida les presentamos. También uno de esos últimos fue Kepa Goyeneche. No tenemos la ocasión de contar con su testimonio, pero sí, como decíamos, con el de los otros dos. Enseguida hablaremos de ello, pero antes de presentarles, escuchamos la presentación a cargo, como siempre, de nuestro compañero Forky. Le escuchamos. El año pasado la congregación de los padres capuchinos dejó Rentería después de nada más y nada menos que 48 años de trabajar en la villa a modo de parroquia. Hablamos de una congregación unida sentimental y culturalmente tanto a Rentería como al conjunto de pueblos que conforman la comarca de Oarsoaldea. Castrillit-Aldea, la Coral Andramari o el Archivo Vasco de la Música de Eresbil son solo algunos de los frutos que este popular grupo de religiosos ha llevado adelante a base de innumerables esfuerzos. Kepa Goyeneche, Xavier Echenique y José Luis Ansorena son los últimos tres residentes de esta residencia. Hoy hablamos con dos de ellos. Bien, pues comenzamos en la presencia, además, como les habíamos señalado en la presentación, de dos invitados. Por una parte, comenzando por mi izquierda, José Luis Ansorena, y vamos ya, José Luis, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, con los cargos, ¿no? Porque siempre hay que empezar por ahí. Musicólogo, sobre todo, seguro, fundador de la Coral Andramari de Rentería, de Musicaste, y de Eresbil, Archivo Vasco de la Música al Margen, entre otros asuntos, de ser también el fundador del Club Gastedi. Arratsaldeon, a lo dicho, Baita zuri, nos hemos dejado algo seguro, ¿verdad? Hombre, en principio, pues yo soy religioso capuchino. Bueno, eso creo que lo hemos dado por hecho, pero no es lo conveniente a lo mejor. Bien, sin embargo, a la hora de hablar fundador de la Coral Andramari, sí hay que arrancar de ahí, porque la Coral Andramari fue coro parroquial. Pues enseguida lo explicamos entonces, si te parece, sí. José Luis. Sí. Eskerrik asko etortzeagatik. Xavier Echenique, misionero, ahora reside en el convento de Hondarribia, del cual es párroco mendicante, ¿no? Eso es un detalle que se nos escapaba. Así es. Pero sí que podemos decirlo. Eskerrik asko etortzeagatik, arratsaldeon. Decíamos misioneros, has estado en Ecuador muchos años. Muchos años, sí, de 19 años, aunque todavía sigo en relación con Ecuador por otros trabajos. Entonces hace ya 24 años que estoy en relación con ese país. O sea que podríamos hablar solo contigo, a lo mejor otro día, con relación a este tema o a este país, mejor dicho. Claro, realmente sí. Tendría muchas cosas que poder decir. Sí. Pues otra vez será, porque hoy el tema, como decíamos, es los capuchinos de Rentería. Vamos a comenzar por el principio, si os parece, hablando de una orden, de una congregación. No sé si son las palabras más adecuadas para denominar la de los capuchinos. Bueno, congregaciones, diríamos, eclesiásticamente hablando, es una entidad inferior a lo de orden. Ya. De manera que las órdenes son pocas en la Iglesia, congregaciones son muchas. Entonces la nuestra es la orden franciscana, que en su reforma llegó a llamarse capuchina, siglo XVI. Esta reforma capuchina se inició en Barcelona, de allí pasó a Valencia, a Zaragoza, y desde Zaragoza crearon en 1602 un convento en Pamplona, y en 1612 en Rentería, pero dependían los dos de Zaragoza, no eran independientes. Y después, una vez que ya se dio la independencia a la provincia navarra de Cantabria, ahí el convento de Rentería tuvo una importancia muy elevada, por la forma en que enviaba el personal, los cargos que recibían, etcétera. Javier. Sí, ¿no? Ciertamente son datos históricos. Un dato interesante es que el convento de Rentería inicialmente fue pensado como lugar para enviar a los misioneros
fuera de la provincia, ¿no? Por eso justamente una población que estaba junto al mar, donde había embarcaciones y viajes que se organizaban al extranjero, ¿no? Entonces el interés principal inicial de la fundación de Rentería fue ese. Lo práctico que era, ¿verdad? Muy práctico, evidentemente. ¿Y nos remontamos ya cuántos años a la Orden de Rentería? Siglo XVII, estamos hablando de 1612. Vaya. Entonces, claro, son ya muchos años, ¿no? Sí, lo edificaron en el sitio que se llamaba Cabo Machingo, que estaba muy próximo al agua, de forma que cuando la bahía de Pasajes bajaba la marea, no era como ahora, se quedaba casi seca, y por el medio de la bahía transcurría un riachuelo que, eso sí, era navegable y pasaba junto a Cabo Machingo, de manera que ese lugar tenía como lugar de barcos mucha importancia, y por eso desde Rentería hasta Cabo Machingo había un gran movimiento de gente y de marineros. De manera que el nombre que le pusieron a la parroquia fue Nuestra Señora del Buen Viaje, y había muchos marineros y también gente normal que salían de viaje en barco, que antes de hacer el viaje iban a visitar la iglesia y después del regreso volvían a visitar la iglesia. Seguro que más de uno se ha sorprendido al conocer este detalle, ¿no? El hecho de que esta congregación o este convento sea tan antiguo. En principio, el lugar se elige con el criterio clásico de los conventos de capuchinos, que tenían que estar fuera del casco urbano, 1 kilómetro o 2. Entonces ellos eligieron ese sitio porque además era un sitio paradisíaco, tenía un bosque y unas zonas preciosas. Entonces, en principio fueron allí y eran felices los religiosos. En cambio, a medida que su iglesia se fue tomando cierto prestigio porque iba mucho a confesarse y tal, entonces sí, venía mucha gente de la villa, desde el pueblo de Rentería, venían a visitar la iglesia de los capuchinos, no solamente los marineros. Sí, tenemos que tener en cuenta que 1612 todavía la orden capuchina no tenía 100 años de existencia. Los capuchinos nacen inicialmente precisamente, digamos, con esa característica del retiro, de una vida casi eremítica, como los antiguos ermitaños que vivían muchas veces en cuevas en la montaña, ¿no? No tanto los capuchinos, aunque sí al inicio de su fundación, pero ya para esta época aparece la figura de los conventos, pero siempre con una idea, pues eso, ¿no? De una vida retirada, en oración, en contemplación, también en contacto con la gente del pueblo, tanto la gente que iba a viajar en barcos como con la gente, agricultores, baserritarras del entorno, a quienes los capuchinos también atendían desde su convento, bueno, pues con la predicación, sobre todo con las confesiones, la dirección espiritual, los oficios religiosos que realizaban dentro del convento. Entonces, bueno, era una vida, pues eso, marcada un poquito por esa idea de la contemplación, como digo, pero también de el encuentro con la gente y de la atención a la gente. El convento se construyó todo de piedra, pero las ventanas no tenían cristales, de manera que los frailes dormían en una tarima, sin colchón ni nada que se le pareciese, y arrebujados en sus mantas, hiciese calor o hiciese frío. Se levantaban todos los días a las 12 a maitines, a las 12 de la noche. Después ya definitivamente se levantaban a las 5 menos cuarto. Hacían oración y misa, el desayuno tenían a las 7 de la mañana, la comida a las 11:30, a las 2 de la tarde rezaban vísperas y rosario, a las 7 de la tarde cena y recreación y vuelta otra vez a retirarse. Vamos, que a quien madruga Dios le ayuda, y se seguía rajatabla prácticamente, ¿verdad? Sí. Exactamente, sí. Hablábamos de sus costumbres, o por lo menos de una de las características de los capuchinos, que es el retiro, la contemplación y una vida austera, desde luego. Exactamente. Ahora, lo que ya ha apuntado Javier, la predicación prácticamente siempre era en euskera. Y es que además
esta era una condición. El ayuntamiento era patrono del convento, por lo tanto era el dueño. Y en el contrato la exigencia era que la predicación tenía que ser en euskera. Esto tenía consigo algún problemilla porque dentro de la comunidad no todos hablaban euskera, había algún aragonés, etcétera. Pero en principio sí, la mayoría hablaban euskera, entonces hubo un gran servicio de atención al pueblo en euskera. Y no solamente al pueblo de Rentería, hay que decir que esta predicación también se extendía a los pueblos de la comarca, ¿no? Desde Pasaya, Hernani, bueno, hasta Guetaria, ¿no? Los capuchinos tenían influencia en ese sentido, eran llamados a predicar, sobre todo las cuaresmas, eran muy importantes, y también en otras fiestas importantes de la liturgia cristiana, ¿no? Hay un detalle que yo no sé si puede corroborarse con seriedad. A mí me da la impresión de que en Cabo Machingo los capuchinos pues hacían contrabando de chocolate y tabaco. ¿Así? Por de pronto es la época en que el chocolate aparece, viene de América, y era pues un postre único. Y a veces dentro del reglamento de los capuchinos está estipulado que el que ha predicado tiene derecho a 3 tazas de chocolate. Entonces el chocolate era algo básico, como excepcional. Y el tabaco naturalmente no era para fumar en forma de cigarro, sino rapé, tabaco molido. Y yo he conocido aquí mismo en el convento de Oquendo algún fraile muy antiguo que tomaba rapé. Y que lo recordaba. Yo no sé si estaba relacionado con los antiguos capuchinos. No hace tanto, por lo tanto, no se seguía, pues este tipo de costumbres. Sí, así es. ¿Cuánta gente podía habitar en aquel tiempo en el convento aproximadamente? Era difícil de saber, a lo mejor. Sí, desde luego. Sí. Bueno, podrían ser comunidades de unos 10, 12 frailes, ¿no? Podría ser más o menos. Bueno, ya es un número bueno, interesante de personas, ¿verdad? Sí. No, en aquella época no había tanta crisis vocacional como la que pueda haber hoy día, ¿no? Es decir, los conventos estaban llenos, había personal suficiente para mantener una vida de comunidad, que bueno, aparte que ellos tenían que hacerse todo, ¿no? Desde la comida, el tejer los trajes, los hábitos, las sandalias, los cordones, todo lo hacían ellos, ¿verdad? No tenían en ese sentido ayuda de fuera como podemos tener hoy día. Entonces hacía falta gente y en realidad había gente en los conventos, ¿no? Junto a la casa conventual había otro edificio que era hospedería. Esta expresión no nos aclara, por lo menos lo que yo conozco, qué es lo que recibían ahí. Si gente pasajera, emigrantes, o era simplemente para recibir a personalidades conocidas, familiares, etcétera. Pero la hospedería es lo que después se mantuvo mucho tiempo, siendo así que el convento fue derruido, incendiado y al fin desapareció, pero la hospedería llegó a formar parte de la Real Compañía de Minas, que apareció luego. Bueno, vamos poco a poco conociendo un poquito mejor cómo era la vida de aquellos capuchinos que residían en Rentería. Poco a poco, bueno, con el paso del tiempo fueron surgiendo actividades distintas, ¿no? A cargo siempre de los capuchinos que estaban, asentados en este lugar. ¿Cuáles son las principales o cuáles son sus características? Los antiguos capuchinos nunca fueron parroquia. Ya. Era una casa de oración y de asistencia espiritual a los demás. Por tanto, nada de funerales, bodas, bautizos y nada de eso. Entonces, las características eran muy distintas de lo que ha sido actualmente el convento de capuchinos en la Rentería. ¿Cuándo se produce este cambio? ¿Cuándo surge esta parroquia? Bueno, como antes ha apuntado José Luis, fue en el año 1873, si mal no recuerdo, cuando desapareció el convento de capuchinos. Los capuchinos estuvieron ausentes de Rentería durante 125 años. Allá por el año 1958, unos años antes, don Roberto de Aguirre, a la sazón párroco de Rentería, es el que comenzó, digamos, las negociaciones con el provincial de los capuchinos en Pamplona para que los capuchinos pudiesen reinstalarse en la villa de Rentería, ¿no? Y es en 1958, si mal no recuerdo, cuando ya nuevamente se instalan los capuchinos.
posiblemente con un estilo de vida muy parecido al antiguo. O sea, todavía hay que contar que pues estamos en el preconcilio. Las constituciones capuchinas se mantienen muy fieles a los orígenes, y la vida de las comunidades capuchinas era muy parecida también, ¿no? Evidentemente, en 2 siglos pues habrían variado cosas, ¿verdad? Pero quiero decir, el estilo de vida era muy parecido al que podían haber llevado en el siglo XVII, ¿no? Precisamente el concilio, la finalización, sobre todo del Concilio Vaticano II, marca, podríamos decir, un hito importante, no solo en la orden capuchina, en todas las órdenes y congregaciones de la Iglesia aparece ese deseo de renovación, de ayornamiento, ¿no? En fin, de recuperar un poquito el espíritu primigenio, pero a la vez tratando de responder a los nuevos tiempos, ¿no? Y es precisamente en el año 66 cuando ya finalmente los capuchinos se deciden, de acuerdo con el obispado, a hacerse cargo de una parroquia, la actual parroquia Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Entonces es a partir de ese año que, bueno, yo creo que se produce un cambio que podríamos decir drástico en la vida de los capuchinos, ¿no? Y de hecho ya a partir de ese año la vida de los frailes, pues yo creo que comienza a girar fundamentalmente en torno a la actividad pastoral parroquial. Este cambio, hablamos de lo que supuso el Concilio Vaticano II, y este cambio que experimentó la comunidad de los capuchinos, ¿fue bien recibido desde dentro o supuso, bueno, pues algún tipo de problema, de problemática a la hora de adecuarse, si es que se intentó a los nuevos tiempos? Hombre, tensiones yo creo que habría habido, y muchas, ¿no, José Luis? Él puede decir más, que vivió esa época, ¿verdad? Sí. Hombre, para empezar, nosotros recibimos como junta de seglares de la parroquia un equipo que ya estaba funcionando antes de llegar nosotros, un equipo muy bueno, algunos de ellos todavía viven, muy mayores, uno de ellos, de lo más importante, recientemente ha fallecido, José Luis Echeverría, pero aquellos entraron en la parroquia y algunos frailes no coincidían con la mentalidad de ellos, seguían con la mentalidad de comunidad capuchina y casi en exclusiva. Pero había que fundirse, que la parroquia eran todos, y ahí hubo alguna dificultad, pero duró el tiempo que duró, pero al fin, naturalmente, todo quedó aclarado y cada uno en su sitio. Exactamente, ¿cuántos años, José Luis, llevabas, mejor dicho, en esta comunidad de Rentería? Bueno, a mí me destinaron a Rentería el año 1966, que era, como ha dicho Javier, el año en que fue declarada parroquia. Y como desde 4 años antes se había iniciado la edificación de la nueva iglesia, porque hasta entonces estaban en una iglesia muy pobrecita, posiblemente más pobre que el antiguo convento, una casa que había sido fábrica de rosarios, pues se inauguraba el año 1966 la nueva iglesia parroquial. Entonces a mí me mandan ahí, me encomiendan por un lado la parte musical y el movimiento de la juventud parroquial, y ahí voy. Entonces la inauguración fue el 13 de noviembre de 1966. Hubo ahí un religioso, el padre José María de Oyarzún, que era muy entusiasta de la Virgen de Fátima, y él es el que impuso el titular a la iglesia, Nuestra Señora de Fátima. Y como no podía ser el 13 de mayo la inauguración, porque no se había terminado, él pedía que fuese un 13. Claro. Y fue el 13 de noviembre cuando se inauguró la iglesia, como recordando a la Virgen de Fátima. Prácticamente desde el inicio, por lo tanto. Sí, yo prácticamente estuve allí desde el inicio. Sí viví medio año en el convento viejo, lo que fue la fábrica de rosarios. Solo vivir, pero en cambio funcionar en la iglesia funcionó siempre en la nueva iglesia o en su cripta. Antes de estrenarse la iglesia funcionaban los cultos en la cripta, que ya era muy hermosa y muy bien hecha. Por lo tanto, la parroquia, bueno, pues podemos decir que sus inicios son en esas fechas aproximadamente, y entonces, y con ello las actividades que mencionábamos hace unos instantes, ¿no?
En tu caso relacionadas con la música y con un área complicada y delicada como es la de la juventud. Sí, y tuve mis problemas personales. En principio fue un sistema masivo, así como modernamente, no precisamente en estos últimos años, sino ya hace ya décadas, se ha procurado que el movimiento juvenil sea más bien por grupos de formación, etcétera. Yo cuando llegué allí fui a la masa y llegamos a tener pues un fichero de entre 1.000 y 1.500 jóvenes, que ellos mismos se quedaban sorprendidos de cómo había conseguido mi domicilio, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí había un barullo impresionante, pero fue la época en que entre los jóvenes se introducían ideologías políticas y que se querían esconder en las casas de los religiosos, en las iglesias, etcétera. Y por ahí tuve algunos problemas, no por esto, pero al fin yo en 2 o 3 años dejé ya en manos de otro el movimiento juvenil y ahí sí me encuadré mucho más en el movimiento musical. Dificultades hubo muchas, de forma que dentro de los mismos jóvenes había grupos que eran más leales, diríamos, a un criterio parroquial, pero otros muchos que se habían acercado allí queriendo hacer campaña más o menos secreta, y claro, yo estaba por encima de todo, observándolo todo, y aun cuando creían que no, pero yo sabía quiénes andaban en una dirección y quiénes en otra. O sea, llegó el momento en que, enterada la Guardia Civil, se acercó allí y a mí me exigía que entregase el fichero de ellos. Y yo, ¿qué, hombre, de qué les voy a entregar el fichero a ustedes? Me matarían los jóvenes. Yeah. Uy, fue muy mal recibido este asunto. Luego yo tuve pues mis problemas personales, pero menos mal que no lo hice. Luego yo mismo les decía, ya sé que estáis buscando a tal y tal joven, pero los chicos hace días que se han escapado de Rentería, Yeah. porque saben que los perseguís. De manera que allá hubo de todo. Pues tampoco era sencillo, ¿no? Tenías los jóvenes por una parte y por otra la Guardia Civil. La verdad es que no es el sitio más cómodo para estar, ¿no? En algún momento incluso me fui yo al cuartelillo, que se llamaba entonces, Ajá. y habían detenido a una chica y fui a ver, exigir cuentas. Y el cabo de la Guardia Civil me venía con una cara. Quería saber si la había maltratado. Y en esto la soltaron, pero estaba nerviosa. Yeah. Y el cabo me miraba a mí con una rabia tremenda. Pero fueron momentos tensos y a veces querían meterse Yeah. en el convento, cosa que entonces se mantenía la independencia eclesiástica del poder civil, y andaban hablando con el gobernador y hasta que el gobernador les dijo retiraos de ahí, ya se marcharon y nos dejaron en paz. Pero sí fueron años tensos, que después ya precisamente la Iglesia renunció a esa independencia. Uh-huh. Y entonces nosotros teníamos que pedir todos los permisos que se exigían para cualquier cosa. ¿Cómo se consigue reunir a más de 1.000 jóvenes? Parece difícil. En principio ya existía un fichero, yo creo que a través de bautizos y todo esto. Yo fui viendo las edades y entonces comprendía yo quiénes eran por edad los que más me interesaban. Y como ya existía eso en la parroquia, yo me aproveché de esas direcciones y ya digo, los jóvenes se quedaban sorprendidos. ¿De dónde saben mi dirección? Pues ya, por aquí, por aquí, por aquí. Esto es. Y se puede decir que en aquel tiempo en Rentería no había, diríamos, como puede haber ahora, pues sitios de reunión exclusivamente civil, bares o clubes para jóvenes y tal. Entonces, al anunciarse el Club Gaztedi, inicialmente tuvo un éxito increíble. Allí empezó a funcionar un tocadiscos, se hicieron grupos de montaña, de danza, de cultura, también de reuniones espirituales, pero cada uno se apuntaba al grupo que quería. Hubo de todo, pero en mayoría pues buscaban un ambiente juvenil. Más socio que vocación, por lo tanto. Sí, por supuesto, sí. Incluso cuando algunos de estos grupos fueron adquiriendo una gran vitalidad, terminaba por independizarse, grupo de danzas. Y actualmente existe un grupo que salió de allí. Después, grupo de fotografía, lo mismo, se independizaban. Otros grupos no tanto, pero 2 o 3 grupos sí se independizaron para poder llevar su vida a su aire.
Lo que pasa es que no era fácil que encontrasen lugar, domicilio. Esta es la historia que yo viví cuando estuve dedicado a la juventud. Pero al mismo tiempo, una vez que fundé el coro, yo de ahí mismo, de la juventud, fui pasando chicos y chicas al coro, la coral Andramari, que en sus comienzos, pues, lógicamente, no tenía el nivel que tiene actualmente, ni mucho menos. Pero allí estaba el nacedero del coro, a base de la juventud, más algunos veteranos que incorporé. Y una vez que el coro empezó a sonar y funcionar bien, entonces se me acercaron cantores veteranos de Rentería que habían sido formados pues por don Juan Bautista Olaizola o don Jesús Querejeta, de manera que yo de alguna forma me aproveché del trabajo que habían hecho otros, pero yo no fui a buscarlos, ellos venían, y lógicamente el coro inmediatamente ganó en categoría. Xavier, ¿tu juventud está relacionada también con la parroquia de Rentería? Evidentemente, nací ahí en Rentería, nací dentro de la parroquia, como quien dice, ¿verdad? Claro, yo desde pequeño, pues, puedo decir que lo único que conocía eran los capuchinos en Rentería, ¿no? Y, lógicamente, la imagen que yo conocí fue la de esta nueva época, ¿no? Una época, pues, salpicada de grandes tensiones de tipo político. Y bueno, siempre vimos en los capuchinos pues una respuesta, ¿no? De acogida, de creatividad a los nuevos tiempos. Toda mi infancia pues pasó junto a ellos en la catequesis hasta que bueno fui al seminario ya por cumplir 15 años y ya pues desde entonces estoy con ellos, ¿no? Entonces, no sé, bueno, esta época, bueno, José Luis es el que la ha vivido como muy de cerca. Pero bueno, yo creo que en definitiva responde, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Tiempos nuevos, nuevas formas de atender a la gente, de estar con la gente, de comprender su situación. Nuestra parroquia ha sido siempre una parroquia de gente obrera, gente trabajadora, donde ha encontrado ahí en la parroquia pues un espacio de apertura, de diálogo, donde poner sus inquietudes, donde encontrar pues alguna orientación para la vida, ¿no? Como digo, bueno, yo estuve, pues eso, mis 15 primeros años de vida en relación con ellos, ahí vi yo el estilo de vida de ellos y bueno, pues me enamoré de ese estilo y también quise ser uno de ellos, ¿no? Hablábamos de momentos políticamente distintos, pero después vendrían momentos laborales que tampoco fueron fáciles en la zona de Oarsoaldea, porque Pasaya ha sido un lugar muy castigado por el paro, Rentería lo ha sido también, y me imagino que la labor de la parroquia también, bueno, pues tuvo que adecuarse a estos tiempos difíciles. Bueno, yo creo que para esto tendrían que desfilar por aquí toda una larga lista de capuchinos que han pasado por esta comunidad y esta parroquia. Cuando yo hablo de comunidad y parroquia es que teóricamente en la parroquia pues hay un párroco y uno o dos coadjutores, los demás pertenecen a la comunidad, naturalmente que ayudan, pero aunque no tuviesen responsabilidad parroquial, sí estaban incrustados en determinados movimientos. Tú has hablado del aspecto laboral, pero también había otros asistenciales, como por ejemplo traperos de Maús. Ahí estuvo uno religioso muy metido en los traperos de Maús, otros en la fraternidad de enfermos, atendiendo mucho y moviéndose con ellos. Entonces cada uno de estos ha sido dentro de nuestra orden o comunidad verdaderas figuras. Por aquí no vamos a empezar ahora a sacarlo todo. O sea, vuestra invitación, pues os habéis limitado a la personalidad de Javier y a la mía, pero ha habido otros muchos que han hecho grandes obras y han llenado la historia de los capuchinos en Rentería, la historia moderna, de muchos y de grandes méritos. En vuestro caso no por ser los últimos de Filipinas, sino que a lo mejor los últimos del convento en cuestión. ¿Hace cuántos conocéis vosotros, por cierto? Yo a José Luis de toda la vida. Ya digo, yo desde pequeño pues estaba en la catequesis, ahí conocí a José Luis en la parroquia como organista en las celebraciones, siempre en relación con Gastedi, de una u otra manera pues él figuraba por ahí, ¿verdad? Entonces yo de toda la vida, son casi 42 años que le conozco. Uno de esos pocos jóvenes que comenzó o que entró en los grupos de juventud y que después acabó siendo parte, ¿no? De esta historia. De la historia, vamos. Sí.
Bueno, vosotros mismos apuntáis ahí los nombres de Felipe Mújica y Kepa Goyeneche. Son desde luego dos figuras con las que todo el movimiento parroquial cambió radicalmente. Estos sí que traían savia nueva, con una energía impresionante, que yo no era entonces, no pertenecía a la parroquia, no era miembro de la parroquia, pero los admiraba y los sigo admirando. Ya hemos hablado como Kepa, pues le ha venido mal el poder estar aquí, pero si hubiese estado, él mismo podía hablar ya de toda la tarea que ha hecho él y que se mantiene prácticamente tal y como él la desarrolló. De manera que estos sí que trabajaron en la juventud, por supuesto en otros taldes o grupos de edades diferentes, y al margen en otras actividades que no son estrictamente religiosas, pero por ejemplo toda la cosa de campamentos, de los carnavales, Olencero y todas estas cosas, han hecho verdaderas maravillas, tanto Felipe, que luego dejó Rentería, pero Kepa, que ha estado hasta este último momento en que nos habéis citado vosotros. Lo que está claro es que decir capuchinos en Rentería es decir cultura, ¿no? Y básicamente no, pero sí preferentemente música. Bueno, eso no sé lo que opinarán. Yo desde luego he dejado muchos amigos allí, en Rentería. Bueno, además sigo yendo, estoy residiendo ahora aquí en Donosti, pero voy por las mañanas, voy al archivo a continuar un trabajo que todavía no lo concluí antes, y es un trabajo muy largo, diríamos, de años. Hablamos de Eresbil. De Eresbil, esto es, sí. Entonces por las mañanas sí voy allí a Rentería y a Eresbil, y entonces me vuelvo a ver con infinidad de gente conocida. Y, hombre, otra vez por aquí. No, otra vez no. Sigo estando aquí. Sobre todo el corazón está, lo tengo en Rentería. De Andrea María hemos hablado cómo surge Eresbil, cuál es la idea inicial que os impulsa a llevar este proyecto gigante, por otra parte. Inicialmente, Andrea María era un coro como han sido los demás, con una escala ascendente de calidad, y en 1971 dio un concierto, era la primera vez que cantaba con orquesta. Claro, la sensación fue tan extraordinaria que todos los componentes decían, ¿por qué no hacemos esto todos los años? Entonces ahí empieza a madurarse esa idea, le costó un par de años madurar del todo, y en 1973 se creó la Semana de Musicaste. Musicaste quería ser una semana de presentarse obras de compositores exclusivamente vascos, con la intención de repetirlo todos los años, pero para hacerlo todos los años era necesario tener un fondo importante de partituras, y ahí es donde dijimos, pues para eso habrá que crear un archivo. Ahí viene el archivo Eresbil. Eresbil no es más que la contracción de una frase, Euskal Ereslarien Bilduma. Y entonces empezamos por ahí, con mucha humildad, poco a poco fue creciendo, y por supuesto con las ayudas oficiales, fue en un local especial que la comunidad cedió, pues llenándose de tal manera que llegó un momento que decir, hay que salir fuera. Esto ya no da para más. Y ahí viene todo el proyecto de hablar con el gobierno vasco, con la Diputación, con el Ayuntamiento, y cuajó, como ya todo el mundo lo conoce, el crear el trasladar el archivo a lo que todo el mundo todavía sigue llamándole Niesen, pero que decir la Casa de Cultura Municipal. Pues que una cosa llevó a la otra en este caso, y a lo mejor la idea inicial no era la de la que existe o prevalece hoy en día, sino que era más, bueno, pues para serviros a vosotros mismos, como quien dice. Sí, y a mí me dolía enormemente el tener que salir del convento. A mí me parecía que era algo nuestro, de los capuchinos, pero era pronto convencido de que no había más remedio, había que salir. Fíjate que, por ejemplo, tuvimos unas sesiones, donaciones de discos. De golpe la cadena SER de San Sebastián, como empezaban ya a funcionar con los CDs, tú lo sabes muy bien, todos los discos de antes eran un estorbo enorme. Entonces nos depositaron en Eresbil de golpe 30.000 discos. Radio Nacional de San Sebastián, Radio Nacional de España, se enteró del detalle y dice, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, otros 30.000 discos.
de golpe. Que se dice pronto. De golpe, 60.000 discos en aquel lugar era imposible. Y ahí empieza ya el contacto con el ayuntamiento para buscar otros locales y poco a poco pues va saliendo todo fuera de ahí. Con lo que ocupan los vinilos, ¿verdad? Exactamente. Bastante más que los CDs, aunque, bueno, pues tienen su encanto, ¿por qué no decirlo así? Sois los últimos, como decíamos, junto con Kepa, del convento de Rentería. ¿Cómo se decide dejar el lugar? ¿Por qué? ¿Cómo os siente a vosotros? ¿O siente a vosotros, mejor dicho? Yo, como te decía antes, bueno, he estado muchos años en Ecuador. Sí. Desde allá, pues bueno, algo seguía las incidencias de lo que era mi parroquia, la comunidad que yo conocí desde jovencito. Y bueno, pues ya se veía que era una comunidad que, bueno, pues que estaba necesitada de personal, ¿no? Cada vez, o sea, todos los años se veía, pues es una disminución de frailes. La actividad en la parroquia seguía, bueno, en aumento en algunos casos, ¿no? Conservando pues todo el volumen de actividad que tenía, pero se veía pues que en fin, no había religiosos que estuvieran en esa comunidad. Yo en el año 2001 volví aquí a la provincia y fui destinado a la comunidad y a la parroquia de Rentería en calidad de colaborador, ¿no? En este caso de Kepa y como miembro de la fraternidad. Cuando yo llegué, llegamos a estar 5 frailes. Lo que pasa es que ya, claro, yo era el más joven, había 3 ya de más de 70 años. Bueno, realmente pues era una situación bastante precaria. Fuimos disminuyendo hasta que finalmente pues nos quedamos los 3. Ya, digamos, la decisión de dejar Rentería no fue fruto de una improvisación, ¿no? Son ya años y años que se estuvo reflexionando a través de diferentes instancias que tenemos en la provincia, que sí, consejos provinciales, capítulos extraordinarios, etcétera, a base de encuestas, de análisis de la realidad de cada casa, etcétera. Y bueno, pues Rentería siempre fue una de las que estuvo en la cuerda floja, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Una de ellas, pues, bueno, el mismo idioma, el euskera, la dificultad que había de traer religiosos a este convento, las edades de nuestros religiosos. Entonces, bueno, finalmente, pues, ya digo, quedamos los 3. Tuvimos pues la mala noticia de la enfermedad de Kepa. Eso también, pues bueno, de alguna manera fue decisivo, porque con un cáncer como el que está padeciendo, pues nos dejaba muy disminuidos, realmente. Y bueno, pues finalmente se llegó a esa decisión, ¿no? De parte de nosotros, desde luego, había la intención de continuar, de seguir apoyando esa presencia, pero bueno, finalmente los superiores ya vieron y fueron los que determinaron el abandonar esa presencia. ¿Hubierais continuado vosotros? Sí. Yo, por supuesto que sí. Sí. Casi estoy por decir que todavía continúo. Mi corazón está en Rentería, a pesar de que yo soy de Donostiarra, tengo toda la familia, voy a todos los conciertos y tal, pero sí, yo sigo viviendo todas las emociones antiguas de Rentería. De hecho, nosotros ya estamos viendo cómo no en Rentería, sino en toda la provincia capuchina vamos disminuyendo. Nos mantenemos gracias a que los ancianos todavía estamos con capacidad de hacer algo, pero iremos poco a poco cayendo a menos. Eso quiere decir que habrá que ir cerrando comunidades. Eso ya lo tenemos, por supuesto, asumido. ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros en Rentería? Yo no me esperaba tan pronto, pero ha llegado la hora. Para mí, por supuesto, fue un disgusto morrocotudo. No lo puedo negar. Y bien, Javier lo ha dicho mucho más suave que yo, pero yo me llevé un disgusto enorme. Entre otras cosas, porque todo lo que hemos hablado antes de la música, el musicaste, el archivo y todo eso, yo lo hice porque tenía a mi alrededor un cúmulo de renterianos que participaban. Entonces, ahora me voy yo,
no puedo decir que los dejo solos, porque he tenido bastante vista. En el 94 me jubilé del coro y ya desde entonces hay un nuevo director, José Manuel Tife, que es extraordinario. Y el 2000 también cesé voluntariamente como director de Eresville y hay un nuevo director también extraordinario, que es John Bagüés. Entonces, al marcharme yo, ninguno de los dos sufre teóricamente nada, pero yo sí que me da pena alejarme de toda esa masa de gente que eran todos íntimos amigos y con los que me veo constantemente. Por eso he dicho que para mí fue un disgusto muy fuerte. Hace muchos años, ¿verdad? 40 años viviendo desde el comienzo con casi todos ellos. ¿Qué es lo que os ha hecho saber o conocer el pueblo de Rentería? ¿Cuáles han sido las sensaciones que os han transmitido al conocer o después de conocer esta difícil decisión? Bueno, lo primero, de incredulidad. Yo creo que esa fue la primera reacción. No es posible, ¿no? A pesar de que ya hacía años que se venía oyendo, en fin, había sus habladurías por ahí, ¿verdad? Pero cuando ya tuvimos que dar la noticia, pues yo creo que mucha gente no consideraba que eso fuera posible, ¿no? Algunos, pues bueno, incluso nos decían, no, esta decisión hay que revisarla, hay que presionar a los superiores. Bueno, al final se vio que la situación era la que era y bueno, la gente comenzó a reaccionar con una gran pena inicialmente, ¿no? Porque de alguna manera la figura del capuchino pues se ha visto ligada a la historia y a la vida de Rentería, ¿no? Y pues para mucha gente era impensable decir, pero bueno, ¿y no va a haber capuchinos en Rentería? Pues no va a haber, ¿no? Salvo que cambien las cosas y el día de mañana, pues bueno, nuevamente decidamos abrir otra presencia, ¿no? A ese primer momento, evidentemente, surgió, yo creo que de inmediato, pues bueno, un sentido de afecto, de cercanía, de agradecimiento, de estar con nosotros, de acompañarnos en ese dolor, ¿no? De la partida. Y bueno, pues el decirnos, bueno, no os vamos a olvidar, estáis en nuestro corazón, y eso yo lo he percibido hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. La verdad es que Rentería es el lugar en el que la fe parece tener bastante presencia, ¿verdad? Pues al margen de la comunidad que acabáis de abandonar, bueno, pues podemos encontrarnos con lugares de culto evangelista, incluso, si no me equivoco, también hay lugares de culto islámico y griego ortodoxo también. Ajá. La verdad es que es una decisión que tomaban por vuestra parte, que debe entender, no que tomabais, que es lo que iba a decir, pero viene, pues causada a lo mejor por razones de fuerza mayor relacionadas con el descenso de la vocación, algo inherente a la religión en sí, y no solo en vuestro caso, ¿verdad? Por eso mismo, nosotros de alguna forma comprendemos mejor el cierre, porque es que no hay esperanza. Ya. No van a salir vocaciones. Por lo tanto, no hay relevo. Así de simple. Lo dejamos todo en manos del Espíritu, a ver cómo trabaja Él. De nuestra parte. ¿Cuál es el futuro? Yo, por supuesto, lo veo muy negro. A ver. El futuro. Parece complicado, ¿no? Siempre que hablamos de la vocación, estamos hablando prácticamente del pasado. Exactamente, ¿no? Es decir, quizá también a veces la cercanía de este problema nos puede cegar un poquito, ¿no? Es decir, la orden capuchina en este momento en el mundo somos cerca de 11.000 hermanos capuchinos. En algunas partes está aumentando las vocaciones, en otras está disminuyendo. Lugares donde nunca, a lo mejor se podría haber soñado con una presencia capuchina, hoy tienen presencia capuchina. Y lugares donde nunca se ha cuestionado la presencia capuchina, de repente pues se encuentran que no hay vocaciones y desaparece esa presencia, ¿no? Es decir, el carisma capuchino, yo no sé si decir que va a ser eterno, ¿verdad? Pero yo creo que va a perdurar en la vida de la Iglesia de una u otra manera, en un lugar u otro, va a perdurar de una forma u otra. Entre nosotros estamos viviendo pues este descenso drástico y doloroso, ¿no? de vocaciones, de gente joven que quiera seguir este estilo de vida,
Y estamos viendo, pues con tristeza y con dolor, pues cómo muchas de estas presencias que han sido históricas y tradicionales y, en fin, pues son parte del paisaje de nuestra tierra, pues están desapareciendo, ¿no? Digo con tristeza y con dolor, pero bueno, yo pienso que la esperanza no hay que perder, ¿no? Es decir, si no es aquí, será en otro lugar. Se dice que en Latinoamérica la vocación va en ascenso y que el número de congregaciones religiosas de todos los tipos es superior, mientras que en Europa pues el descenso es prácticamente en picado. Bueno, aquí es posible que lleguemos a tener capuchinos negros o amarillos. Sí, el futuro está por definirse. Sí. La crisis vocacional en Latinoamérica también se está haciendo notar. Evidentemente es un proceso que de alguna manera nos está hablando de un mundo que está en continuos procesos de cambio, muchas veces cambios muy fuertes. En fin, yo creo que eso está más o menos en todas partes, ¿no? Pero como dice José Luis, ¿no? Quizás en el futuro veamos también aquí capuchinos de otras regiones, de otras razas, de otros lugares, que bueno, yo creo que también nos pueden traer aires nuevas formas de entender nuestra vida, nuevas formas de responder a los retos de nuestra vida, de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, eso ahí está, eso creo que está ahí, no creo que haya que desecharlo, creo que hay que mirar con esperanza también, pero bueno, no sabemos cuánto tiempo tardará ni qué forma tomará todo esto, ¿no? ¿Se ha hecho dentro de los capuchinos algún tipo de reflexión, ¿no?, para abordar esta cuestión y saber qué soluciones pueden plantearse a medio o incluso corto plazo? Hombre, yo creo que continuamente nos hacemos reflexiones. Lo que pasa que es muy difícil el dar respuestas, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. En unos lugares yo creo que se acierta más, en otros se acierta menos. Entre nosotros, yo sí he notado, ya te digo, llevo apenas 5 años de presencia, 6 años de presencia aquí en la provincia. Yo he visto cierta apatía, cosa que, por ejemplo, en Ecuador, en Latinoamérica, pues yo, sin embargo, veía una mayor respuesta, no sé, una mayor decisión, ¿no?, por trabajar por las vocaciones, etcétera. Aquí quizás, pues, yo he notado una mayor apatía. También es cierto que las situaciones son muy diferentes, son muy complicadas. Y no sé, la verdad, ¿qué se podrá hacer? No lo sé. Hay que ligar el bienestar con la ausencia de vocaciones, porque siempre es más fácil pedirle a... Sí, en parte yo creo que sí. ¿No? Ayer precisamente teníamos una reunión con el vicario Pachi Azurmendi, vicario de la diócesis, y bueno, estuvimos conversando de muchos temas. Entre ellos nos decía al grupo que estábamos reunidos con él, que le llamó la atención una frase que le dijo precisamente un ecuatoriano, ¿no?, que ellos habían descubierto que aquí, en esta sociedad, en este mundo, se puede vivir sin Dios. Es un poco, no sé, una frase muy dura, muy fuerte, pero yo creo que muy real, ¿no? Yo creo que sí, va unido todo este sistema que hemos creado del bienestar, pues bueno, no sé, con esa falta de búsqueda muchas veces, de una búsqueda trascendente, de quedarnos mucho pues en las cosas más tangibles, más materiales. No sé, a veces el ver que los jóvenes pues no hay verdaderas ilusiones, ¿no?, y objetivos, ideales en la vida que marquen un poquito su vida. No sé, creo que de todo hay un poquito, ¿verdad? José Luis, ¿habla como digo para ser positivo? Pues yo iba a decir todo lo contrario. Es que recién llegado a Rentería, sí, cayó en mis manos un libro del profesor el filósofo López Aranguren, sí, que por supuesto era cristiano. Él decía que era bastante cismático y en efecto sus teorías siempre andaban ahí, qué sé yo cómo. Y el libro era hablando de la juventud a raíz de un viaje que había hecho en Alemania. Y él anunciaba ya desde ahí cómo toda la juventud europea iba a cambiar de una manera drástica. Claro, como yo entonces empezaba con la juventud en la parroquia de Fátima, me interesó mucho, pero todavía se me quedó más grabada una expresión. Esto es lo que digo, que no es nada positiva,
y es que él admiraba a las órdenes religiosas, todo el historial brillantísimo que han tenido, pero que en este momento no tienen sentido. Y yo dije, caramba, pues este habla como un profeta. Yeah. Y habló hace 40 años, y en estos 40 años, por supuesto, todo ha ido hacia abajo. Yo no sé, yo estoy dispuesto, estoy preparado a ver si hay que desaparecer del todo. Claro, por edad, desapareciéramos, queramos o no, pero digo yo que igual tiene razón López Aranguren. Ojalá no la tenga y podamos tener una visión más optimista, pero a mí no se me ocurre. ¿Y quién lo sabe, verdad? ¿Quién lo sabe? Se nos ha estado el tiempo encima, la verdad es que ha sido un placer contar con vuestra presencia. A lo mejor otro día tendremos ocasión de sentarnos de nuevo y seguir reflexionando sobre estos asuntos, tanto sobre vuestra querida y abandonada parroquia, por fuerza mayor insistimos, y estos últimos asuntos relacionados con la ausencia de devoción o de vocación. Hasta la próxima, José Luis Anzorena, urrengo arte, eskerrik asko etortzegatik. Zuei. Zebertzenik eskerrik asko, urrengo arte. Agur. Pues más que interesante, seguro que están de acuerdo conmigo las historias que nos contaban estos dos capuchinos de Errentería, José Luis Anzorena, insistimos, y Xavier Echenique. Antes de dejarles, aunque nos quedan muy pocos segundos, la verdad, escuchamos una noticia que nos llega desde Eusko Ikaskuntza. Nos la cuenta, como siempre, Forki. Eusko Ikaskuntzak beste ekintza berri bat abiarazi du Euskal Herriko Unibertsitatearen lankidetzarekin, literatura aretoak. Luisa Echenique eta Felipe Juarizik zuzenduko dituzte topaketa hauek. Datorren apirilak 19an Sandor Marairen El último encuentro obraren inguruan eztabaidatuko dute. Jardunaldien sarrera libre da eta asistentziak Euskal Herriko Unibertsitateko aukera askeko 15 orduko kredituen balioa du. Y antes de despedirnos les recordamos cuáles pueden ser los canales de comunicación para con nosotros. El primero, www.eusko-ikaskuntza.org. Esta es la página web de Eusko Ikaskuntza, evidentemente. Y otro modo de poder contactar con nosotros, si así lo desean, puede ser el siguiente: euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Repetimos, euskoikaskuntza@herri-irratia.com. No tenemos tiempo para más. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Agur.